El día que mis padres celebraban sus 50 años de casados, un regalo llegó a la puerta de nuestra casa en Coyoacán. Era una caja de madera de ébano, sellada con un lazo de terciopelo morado, sin remitente. Mi esposo Ricardo, un hombre que siempre fue la roca de nuestra familia, la tomó en sus manos. Su rostro, generalmente sereno, se desfiguró. Se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y con voz ronca, apenas un susurro, me dijo: «No la abras, Sofía. Por favor, no la abras». Lo recuerdo como si fuera ayer. La brisa fresca de la Ciudad de México se colaba por el balcón, el aroma a mole poblano de la cocina flotaba en el aire, y la risa de mis hijos llenaba la casa. Era una tarde perfecta, el tipo de tarde que crees que durará para siempre. Pero en ese instante el mundo se detuvo. Ricardo, mi esposo, el hombre con el que había compartido 25 años de mi vida, el padre de mis 3 hijos, estaba pálido, tembloroso. Sus ojos suplicaban, pero no pude entender por qué. La curiosidad me quemaba. ¿Qué podría haber en esa caja que lo aterrara tanto? Nunca antes lo había visto así. Lo que no sabía, lo que nadie en mi familia imaginaba, era que esa caja, aparentemente inofensiva, contenía la llave a un secreto tan oscuro, tan devastador, que destrozaría no solo la celebración de mis padres, sino la esencia misma de nuestra vida. Un secreto que había estado enterrado bajo años de sonrisas y apariencias, esperando el momento exacto para resurgir y cobrar su precio. Un precio que nadie estaba preparado para pagar. En los siguientes segundos, mi vida entera se desmoronaría como un castillo de naipes. Descubriría una traición que rebasaba cualquier fantasía, una mentira tan profunda que me haría cuestionar cada recuerdo, cada palabra, cada abrazo de los últimos años. Y todo comenzó con esa caja. Esa simple caja que Ricardo me rogó que no abriera. Pero mi instinto, mi sed de saber, fue más fuerte. Ignoré su súplica, ignoré el miedo en sus ojos, y abrí. Lo que encontré dentro no fue oro, ni joyas, ni una carta de amor. Fue algo mucho más personal, algo que me heló la sangre y me hizo caer de rodillas. Era la prueba irrefutable de una doble vida, de un engaño tan cruel que mi corazón se partió en 1000 pedazos. En ese momento no había vuelta atrás. La verdad, una verdad brutal y despiadada, se había revelado. Y con ella nació en mí una sed de justicia que me consumiría por completo. No era solo dolor lo que sentía, era una furia incandescente, un resentimiento tan profundo que me cambiaría para siempre. Esta no es una historia de amor, ni de perdón. Es la historia de cómo una mujer, en el corazón de la Ciudad de México, fue empujada al límite por la traición, y cómo esa traición desató una tormenta de venganza que arrastraría a todos los involucrados. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es un relato crudo, lleno de giros inesperados, confrontaciones explosivas y decisiones que cambiarían el destino de una familia para siempre. Una historia que comenzó con un regalo de aniversario y terminó con una verdad que nadie quería aceptar. ¿Están listos para descubrir lo que había dentro de esa caja? Porque les aseguro, nada volverá a ser igual. Mis padres siempre fueron mi brújula, mi ancla en este mundo tan caótico. Su aniversario número 30 era una fecha sagrada, un faro de amor y compromiso que iluminaba mi propia vida. Habíamos planeado una cena íntima en su restaurante favorito, ese pequeño rincón con sabor a México, donde el mariachi tocaba con el alma y la comida sabía a tradición. Yo, Sofía, quería que todo fuera perfecto para ellos, un tributo a su amor inquebrantable. Mi esposo, Ricardo, un hombre al que amaba con cada fibra de mi ser, había prometido encargarse del regalo. Confiaba ciegamente en él, en su buen gusto, en su capacidad para sorprender. Siempre había sido un pilar en mi vida, mi compañero de aventuras, el hombre que me hacía reír incluso en los días más grises. Verlo buscar ese obsequio especial para mis padres me llenaba de una alegría serena, una que solo la estabilidad y la confianza pueden dar. La tarde del aniversario, Ricardo llegó a casa con una caja envuelta en papel dorado, un moño de seda que parecía una flor. La emoción me invadió. «Es para tus padres, Sofía», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Había algo extraño en su mirada, una sombra fugaz que no supe descifrar en ese momento de euforia. «No lo abras, Sofía. Es una sorpresa que solo ellos deben ver». Su voz era firme, casi una orden, y por un instante sentí un escalofrío. Pero la felicidad del aniversario me cegó. En el restaurante el ambiente era festivo.
El aroma a mole y chiles rellenos flotaba en el aire, mezclado con las notas de Cielito lindo. Mis padres, con sus rostros iluminados por la alegría, se veían tan enamorados como el primer día. Cuando llegó el momento de los regalos, Ricardo entregó la caja dorada. Mi madre, con sus manos temblorosas de emoción, comenzó a desatar el moño. La expectación en la mesa era palpable. De repente Ricardo se puso rígido. Su rostro se volvió pálido, casi lívido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en la caja. «¡No lo abran!», gritó, su voz un susurro ronco, casi inaudible sobre la música del mariachi. Mi padre, que ya había levantado la tapa, se detuvo, confundido. La mano de mi madre, que ya casi tocaba el contenido, se quedó suspendida en el aire. Un silencio incómodo se apoderó de nuestra mesa. La música del mariachi parecía desvanecerse en la distancia. Miré a Ricardo. Sus ojos, antes llenos de una extraña sombra, ahora reflejaban un terror absoluto. Estaba congelado, inmóvil, como si una fuerza invisible lo hubiera petrificado. Sus labios temblaban, intentando formar palabras que no salían. El sudor frío perlaba su frente. Nunca lo había visto así, tan descompuesto, tan fuera de sí. El miedo que emanaba de él era contagioso, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué había en esa caja que lo había transformado de esa manera? Mis padres, acostumbrados a su yerno siempre sereno, lo miraban con preocupación. «¿Qué sucede, Ricardo?», preguntó mi madre, su voz llena de dulzura. Pero él no respondió. Solo seguía mirando la caja, sus ojos implorando que no la abriéramos. La curiosidad se apoderó de mí, mezclada con una creciente sensación de inquietud. ¿Qué secreto tan terrible podía esconder ese regalo? La noche que debía ser de celebración se había teñido de un misterio helado. Sofía, la mujer que siempre había creído en la transparencia, sentía que algo oscuro se cernía sobre nosotros. El grito de Ricardo retumbó en el restaurante, silenciando la música y las risas. Todos los ojos se posaron en él, luego en la caja dorada que mi madre aún sostenía, el moño medio deshecho. Mis padres, confundidos, miraban a mi esposo con una mezcla de sorpresa y preocupación. El rostro de Ricardo estaba descompuesto, sus ojos suplicantes, fijos en el regalo como si fuera una bomba a punto de estallar. Yo, Sofía, sentía que el aire se volvía denso, cargado de una tensión que nunca antes había experimentado. Mi corazón latía desbocado, un tambor en mi pecho que anunciaba una catástrofe inminente. «¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué gritas así?», preguntó mi padre, su voz suave, intentando calmar la extraña escena. Pero Ricardo no respondía, solo jadeaba, sus manos temblaban visiblemente. Mi madre, con la curiosidad convertida en miedo, soltó la caja sobre la mesa. Se deslizó unos centímetros, quedando justo en el centro, un objeto inocente que de repente parecía contener un secreto oscuro y peligroso. La atmósfera se había vuelto tan fría que sentía un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del cálido ambiente del restaurante. La gente alrededor comenzó a cuchichear. Las miradas indiscretas nos rodeaban, juzgando, especulando. Quería desaparecer, hundirme bajo la mesa y escapar de esa vergüenza, de esa incertidumbre que me carcomía. Intenté tomar la mano de Ricardo, pero él la apartó bruscamente, su cuerpo rígido, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Su mirada, antes tan llena de amor y complicidad, ahora era un pozo de angustia y desesperación. «Ricardo, por favor, dime qué sucede», le susurré, mi voz apenas un hilo. Necesitaba una explicación, una razón para ese comportamiento tan errático. Él me miró, y en sus ojos vi un terror profundo, un miedo que iba más allá de cualquier cosa que hubiera visto en él. Era como si un fantasma se hubiera apoderado de mi esposo. El hombre que conocía había desaparecido, reemplazado por una cáscara vacía y atormentada. Mis padres, aún en shock, intercambiaron una mirada de preocupación. Mi madre se inclinó y tomó la caja de nuevo, esta vez con cautela. Estaba a punto de abrirla, de desvelar el misterio que Ricardo tan desesperadamente quería ocultar. Fue en ese instante cuando Ricardo reaccionó. Se abalanzó sobre la mesa, casi volcando las copas, y arrebató la caja de las manos de mi madre con una fuerza inusitada. Su rostro estaba lívido, sus labios temblaban. «¡No la abran! Por favor, no la abran», suplicó con una voz quebrada, casi un gemido.
Sus ojos, enrojecidos, se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que veía a Ricardo tan vulnerable, tan deshecho. Esa imagen me desgarró el alma. ¿Qué podía haber en esa caja que provocara tal terror en el hombre más fuerte que conocía? La curiosidad se convirtió en una obsesión ardiente, una necesidad imperiosa de saber. La escena se volvió insoportable. El gerente del restaurante se acercó, preocupado por el alboroto. ¿Sucede algo, señor?, preguntó con cautela. Ricardo, aún aferrado a la caja, negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Yo, Sofía, sentía que estaba en medio de una pesadilla, una que se desarrollaba en tiempo real, frente a mis padres y un restaurante lleno de extraños. ¿Nos vamos?, dije con firmeza, levantándome de la mesa. La dignidad era lo único que me quedaba en ese momento de caos. Mis padres, aunque confundidos, asintieron. Ricardo se levantó lentamente, todavía con la caja en sus manos, como si fuera lo más preciado y a la vez lo más temido del mundo. Salimos del restaurante bajo la mirada atenta de todos, el silencio solo roto por el eco de mis propios pasos y el latido desbocado de mi corazón. En el coche el silencio era ensordecedor. Ricardo conducía con las manos apretadas al volante, la caja sobre su regazo. Mis padres iban en el asiento trasero, la confusión y la preocupación grabadas en sus rostros. Yo no podía apartar la mirada de la caja, de ese objeto que había transformado la celebración de su aniversario en un circo de angustia. La traición aún no era una palabra en mi mente, pero la semilla de la duda ya había sido plantada, una semilla fría y amarga que empezaba a crecer. Sentía que mi vida, que hasta ese momento había sido un libro abierto, de repente se había llenado de páginas en blanco, de secretos que Ricardo se negaba a revelar. El silencio que siguió a su grito fue tan ensordecedor como el propio alarido. Mis padres, con las manos aún sobre la caja, miraban a Ricardo con una mezcla de confusión y preocupación. El mariachi había dejado de tocar, y las miradas curiosas de los demás comensales se clavaron en nuestra mesa. Yo, por mi parte, sentía que el aire se había vuelto denso, casi irrespirable. La sonrisa de mis padres, esa que segundos antes había iluminado la mesa, se había desvanecido, reemplazada por una expresión de desconcierto. Intenté tocar el brazo de Ricardo, pero él se apartó bruscamente, como si mi contacto lo quemara. Sus ojos, antes llenos de esa extraña sombra, ahora reflejaban un terror primario, incomprensible para mí. Era como si un velo se hubiera corrido, revelando a un desconocido en el lugar de mi esposo. Ricardo, ¿qué sucede? ¿Por qué gritas así?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro tembloroso. Él no respondió, solo seguía clavado en la caja dorada, su cuerpo rígido, casi catatónico. Mi padre, siempre el más sensato, intentó calmar la situación. «Hijo, ¿estás bien? No te preocupes, no hemos abierto nada», pero las palabras de mi padre no parecieron alcanzar a Ricardo. Él seguía absorto en su propio infierno personal, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Fue entonces cuando mi madre, con esa intuición que solo las madres poseen, tomó la caja y la deslizó suavemente lejos de la mesa, como si fuera un objeto maldito. El simple gesto pareció romper el hechizo que lo tenía atrapado. Ricardo parpadeó como si despertara de un trance. Su respiración era errática, sus manos temblaban incontrolablemente. Necesito aire», balbuceó, y sin esperar respuesta, se levantó de la silla con una torpeza inusual y salió del restaurante. Lo seguí, mis piernas moviéndose por inercia, mi mente en un torbellino de preguntas sin respuesta. El pasillo que llevaba a los baños parecía interminable, cada paso una tortura. Cuando lo encontré, estaba recargado contra la pared, con el rostro hundido entre las manos. «Ricardo, por favor, dime qué está pasando», le rogué, mi voz quebrándose. Me arrodillé a su lado, intentando alcanzar su mirada, buscando una explicación en sus ojos. Él levantó la cabeza lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. «No puedo, Sofía». «No puedo», murmuró, su voz apenas audible. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan roto. Esa imagen, la de mi esposo derrumbado, me desgarró el alma. La noche del aniversario, que debía haber sido una celebración de amor, se convirtió en un campo de batalla emocional. Ricardo se negó rotundamente a hablar del incidente con la caja. Cada intento mío de obtener una explicación era recibido con un muro de silencio o con una evasiva.
No es nada, Sofía, solo me sentí mal, decía, pero sus ojos desmentían sus palabras. La mentira era tan palpable que dolía. Mi resentimiento comenzó a crecer, alimentado por la falta de transparencia, por esa barrera invisible que de repente se había levantado entre nosotros. Los días siguientes fueron una agonía. La casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora estaba impregnada de una tensión silenciosa. Ricardo evitaba mi mirada, se encerraba en sí mismo. La caja dorada que mis padres habían dejado en nuestra casa se convirtió en un símbolo de su hermetismo. La guardé en el closet, lejos de la vista, pero su presencia era constante, una sombra que se cernía sobre nuestro matrimonio. Sentía que mi vida, que hasta ese momento había sido un libro abierto, de repente se había llenado de páginas en blanco, de secretos que Ricardo se negaba a revelar. La curiosidad me carcomía. ¿Qué contenía esa caja que había provocado tal reacción en Ricardo? ¿Por qué el secreto era tan importante que lo había llevado a humillarnos en público, a arruinar un día tan especial para mis padres? La imagen de su rostro pálido, de sus ojos desorbitados, se repetía una y otra vez en mi mente. La obsesión comenzó a apoderarse de mí. Necesitaba saber la verdad, no solo por mi tranquilidad, sino por la supervivencia de mi matrimonio. La confianza, ese pilar fundamental, se estaba resquebrajando con cada día que pasaba sin una respuesta. Una noche, mientras Ricardo dormía, la necesidad de saber se volvió insoportable. Me levanté sigilosamente de la cama, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La oscuridad de la casa era cómplice de mi intrusión. Me dirigí al closet, mis manos temblaban mientras buscaba la caja dorada. La encontré, aún envuelta en el papel brillante, el moño de seda intacto. La curiosidad se mezclaba con un miedo irracional. ¿Qué descubriría? ¿Sería algo que destruiría todo lo que creía saber sobre mi esposo? La duda era un veneno que corría por mis venas. Con la caja en mis manos, me senté en el suelo de la sala, la luz de la luna filtrándose por la ventana. Desaté el moño con cuidado, mis dedos temblaban. Quité el papel dorado, revelando una caja de madera oscura, tallada con motivos prehispánicos. Era hermosa, pero su belleza no mitigaba el temor que me embargaba. Mis manos se posaron sobre la tapa, dudando. Estaba a punto de cruzar una línea, de invadir la privacidad de Ricard, o de una manera irreparable, pero la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía salvarnos. Con un suspiro tembloroso, levanté la tapa. Dentro de la caja no había joyas ni papeles antiguos. Había algo mucho más perturbador, algo que me heló la sangre y me hizo retroceder instintivamente. Era una serie de fotografías. No eran fotos cualquiera. Eran imágenes de Ricardo, mi esposo, en situaciones que no podía o no quería comprender. En una de ellas, aparecía abrazado a una mujer que no era yo, sus rostros demasiado cerca, sus sonrisas demasiado cómplices. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza desmedida, un tambor en mis oídos que ahogaba cualquier otro sonido. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la caja. La segunda foto era aún peor. Ricardo y la misma mujer, besándose apasionadamente en lo que parecía ser un hotel de lujo. Reconocí el patrón de la cortina, lo había visto en una revista de viajes que él había dejado sobre la mesa de café. Cada imagen era un puñal, uno tras otro, clavándose en mi pecho, destrozando la imagen que tenía de mi vida, de mi matrimonio, de Ricardo. La respiración se me cortó. Un nudo de angustia se formó en mi garganta, tan apretado que me costaba tragar. No era solo la infidelidad lo que me destrozaba, sino la traición, la mentira tan elaborada. Ricardo, el hombre que me había jurado amor eterno frente a mi familia, que compartía mi cama, mis sueños, mis planes a futuro, había estado viviendo una doble vida. Las fotos eran explícitas, innegables. Y lo peor de todo, la última imagen mostraba a la mujer sonriendo, sosteniendo una pequeña ecografía. El mundo se me vino encima. Un bebé. Ricardo tenía un hijo con otra mujer. Mi mente se negó a procesarlo, mi cuerpo se quedó inmóvil, congelado por la magnitud de la revelación. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. Sentí náuseas, un vacío inmenso se apoderó de mi estómago. ¿Cómo pudo Ricardo hacerme esto? ¿Cómo pudo vivir con esta mentira por tanto tiempo, mirarme a los ojos cada día, besarme, decirme que me amaba mientras construía una vida secreta con otra persona?
La imagen de su rostro pálido en el restaurante, su grito desesperado para que no abriéramos el regalo, cobró un significado escalofriante. Él sabía lo que había en esa caja. Él había planeado todo esto, o al menos había sido parte de la farsa. De repente la voz de Ricardo resonó en mi cabeza, sus palabras exactas. No lo abras, Sofía. Es una sorpresa que solo ellos deben ver. ¡Qué ironía tan cruel! La sorpresa era para mí, no para mis padres. Él había intentado protegerme, o quizás protegerse a sí mismo de la verdad que ahora me golpeaba con la fuerza de un huracán. La rabia comenzó a reemplazar el dolor, una furia ardiente que se extendía por mis venas. No era solo tristeza lo que sentía, era una profunda indignación, un deseo de que Ricardo pagara por cada lágrima, por cada noche de insomnio, por cada mentira que había tejido. La caja no era un regalo, era una bomba de tiempo, y Ricardo había sido quien la había plantado. Mi mente, que hasta hace un momento estaba en shock, comenzó a funcionar a toda velocidad, un torbellino de pensamientos y recuerdos. Cada gesto de cariño de Ricardo, cada palabra dulce, cada plan a futuro, se retorcía ahora en una burla macabra. ¿Era todo una farsa? ¿Desde cuándo? La traición era tan profunda que me costaba respirar. Mi visión se nubló con lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de pura, hirviente rabia. Ricardo no solo había roto mi corazón, había destrozado mi confianza, mi fe en el amor, en todo lo que creía. Levanté las fotos con manos temblorosas, mis ojos fijos en la imagen de la ecografía. Un bebé. Una vida inocente que había nacido de esta farsa. La idea me revolvió el estómago. ¿Qué clase de hombre era Ricardo? ¿Qué clase de monstruo había estado compartiendo mi vida? No podía permitir que esto quedara así. No podía dejar que Ricardo se saliera con la suya, que viviera una vida feliz con su nueva familia mientras la mía se desmoronaba. La sed de justicia, de una retribución, comenzó a crecer en mi interior, una semilla oscura que prometía florecer en algo terrible. Ricardo iba a pagar por esto de una forma u otra. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que lo haría. La espera se convirtió en un tormento, cada día una agonía, pero también una oportunidad para perfeccionar mi plan. No podía precipitarme. Tenía que ser meticulosa, fría, calculadora. Ricardo había destruido mi mundo, y yo, Sofía, iba a desmantelar el suyo pieza por pieza, como un edificio abandonado al que se le quitan los ladrillos uno a uno hasta que solo quedan escombros. La imagen de su rostro pálido en el restaurante, el terror en sus ojos al ver a mi madre desatar el moño, se reproducía una y otra vez en mi mente, alimentando mi determinación. Mi primera movida fue sutil, casi imperceptible. Comencé a investigar sus movimientos, sus horarios, sus hábitos. Descubrí que Ricardo tenía una cuenta bancaria secreta, una que utilizaba para transacciones dudosas, lejos de mi conocimiento y, por supuesto, de la mirada de Hacienda. Este hallazgo fue como encontrar una grieta en su armadura, un punto vulnerable que no esperaba que nadie descubriera. La información era poder, y yo estaba acumulando un arsenal. Luego me enfoqué en su nueva vida, esa que había construido sobre las ruinas de la mía. Descubrí el nombre de su amante, una mujer llamada Laura, con quien Ricardo había iniciado una familia feliz. Laura era una arquitecta conocida en ciertos círculos por su trabajo en proyectos de desarrollo urbano. Parecía la mujer perfecta para Ricardo, ambiciosa, atractiva y, al parecer, ajena a la red de mentiras que él tejía. La ironía era cruel. Mientras yo lidiaba con la vergüenza y el dolor, ellos vivían su idilio. La oportunidad se presentó cuando Ricardo intentó cerrar una importante negociación para su empresa. Era un contrato millonario vital para su ascenso y para el futuro de su nueva familia. Supe que era mi momento. Utilicé la información de su cuenta secreta y algunos documentos que había logrado obtener de su oficina para sembrar la duda en la mente de sus socios. Pequeños susurros, correos anónimos con datos precisos, insinuaciones sobre prácticas poco éticas. No era una acusación directa, sino una siembra de desconfianza que, como un virus, se propagaría lentamente. La reunión clave se llevó a cabo en un prestigioso hotel de la Ciudad de México. Ricardo estaba confiado, arrogante. No sabía que yo había logrado infiltrarme en el personal de catering para ese evento. Vestida de negro con el cabello recogido y una gorra que ocultaba mi rostro, me movía entre las mesas, sirviendo café y agua, pero con mis oídos bien abiertos.
Escuché fragmentos de conversaciones, noté las miradas de recelo hacia Ricardo, las preguntas incómodas que le hacían sobre la transparencia de sus finanzas. El ambiente se tensó. Ricardo, que siempre había sido un maestro de la manipulación, empezó a sudar frío. Sus argumentos se volvieron vacilantes, su sonrisa forzada. Los socios que antes lo admiraban, ahora lo veían con sospecha. La semilla de la duda había germinado. Negociación, que parecía un hecho, comenzó a desmoronarse frente a sus ojos. Yo, desde las sombras, observaba su caída, una satisfacción gélida recorriendo mi cuerpo. Al final de la reunión, el contrato no se firmó. Ricardo salió de la sala con el rostro descompuesto, su mirada perdida. La derrota era palpable en cada uno de sus movimientos. Yo, en mi disfraz de mesera, pasé a su lado, sirviéndole un vaso de agua. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No me reconoció, por supuesto. Pero en ese breve contacto sentí una punzada de algo parecido a la victoria, aunque mezclada con un vacío inmenso. El primer golpe había sido asestado, y no sería el último. Ricardo iba a perderlo todo, tal como yo lo había perdido por su culpa. La ruina de Ricardo no fue un evento instantáneo, sino una sinfonía lenta y dolorosa, cada nota tocada con la precisión de mi venganza. Observé cómo su imperio, construido sobre mentiras y traiciones, se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Los rumores sobre sus negocios turbios cuidadosamente sembrados germinaron en el terreno fértil de la desconfianza. Las investigaciones internas de su empresa, inicialmente silenciosas, se hicieron más ruidosas, más insistentes. Cada vez que pasaba por su oficina, lo veía más demacrado, más hundido en su silla, el brillo de sus ojos reemplazado por una sombra perpetua. Recuerdo la tarde en que lo escuché gritar por teléfono, su voz quebrada, el eco de su desesperación resonando por los pasillos. Había perdido un contrato millonario, uno que, según mis fuentes, era su tabla de salvación. La sonrisa de suficiencia que siempre había adornado su rostro había desaparecido, reemplazada por una mueca de amargura. La justicia, pensé, tiene un sabor dulce y amargo a la vez. Dulce por ver su caída, amargo por el recuerdo de lo que me había costado llegar hasta ese punto. El golpe final llegó con el escándalo público. La filtración de documentos, los testimonios anónimos que confirmaban cada una de sus fechorías, todo explotó en los medios de comunicación como una bomba. Su nombre, antes sinónimo de éxito y prestigio, ahora se arrastraba por el lodo de los titulares. Ricardo, el hombre intocable, se había convertido en un paria. Sus socios lo abandonaron, sus amigos lo eludieron. Incluso su familia, la que tanto había presumido, le dio la espalda. Un día, mientras terminaba mi turno en el restaurante, lo vi entrar. No era el Ricardo que conocía. Sus hombros estaban caídos, su ropa arrugada, sus ojos vacíos. Se sentó en una mesa al fondo, solo, pidiendo un café. La camarera que lo atendió no lo reconoció, pero yo sí. Cada línea de su rostro, cada cana en su cabello, era un testimonio de la tormenta que lo había arrasado. Quise acercarme, quise decirle algo, pero ¿qué? ¿Que mi dolor había sido su castigo? ¿Que su caída era el eco de mi propia destrucción? Mientras lo observaba, un pensamiento se abrió paso en mi mente. La venganza, aunque satisfactoria en el momento, no cura las heridas. Solo las disfraza. Ver a Ricardo en ese estado, despojado de todo, me hizo darme cuenta de que el vacío que sentía no se había llenado con su sufrimiento. Mis padres no regresarían, mi vida no sería la misma. La justicia había llegado, sí, pero con ella una sensación de agotamiento, de finalidad. Se levantó para irse, su paso arrastrado, el brillo de su vida completamente extinguido. Al pasar junto a mí, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Esta vez su mirada se detuvo, como si un fragmento de su memoria intentara encajar una pieza olvidada. Por un instante, solo un instante, vi un destello de reconocimiento, una chispa de terror en sus ojos al darse cuenta de quién era yo. No dije nada. Solo lo miré, mi rostro inexpresivo. Él desvió la mirada rápidamente, se apresuró a salir, como si mi presencia fuera un fantasma de su pasado. La puerta del restaurante se cerró tras él y con ese sonido sentí que un capítulo de mi vida también se cerraba. La obsesión había terminado. La justicia se había servido. Pero la paz, la verdadera paz, aún era un camino por recorrer.
Me quedé allí, de pie, entre las mesas vacías, el aroma a mole aún en el aire, y supe que era hora de reconstruir, no de destruir. La venganza había sido mi motor, pero ahora el motor debía ser la sanación. Ricardo había pagado su precio, y yo, por fin, podía empezar a pagar el mío, el de volver a vivir. El silencio en la sala era pesado, más denso que el humo de incienso en una iglesia antigua. Mi madre, con los ojos vidriosos, finalmente rompió la tensión. Ricardo, hijo, ¿qué has hecho? Su voz era apenas un susurro, cargada de una mezcla de dolor y decepción que me atravesó el alma. Miré a mi padre, su rostro una máscara de ira contenida. La verdad, cruda y sin adornos, había sido expuesta. Confesé todo. Cada paso, cada engaño, cada vez que manipulé la situación para que la verdad saliera a la luz. Les conté cómo había descubierto la doble vida de mi esposo, cómo su traición había deshecho mi mundo, y cómo la caja, ese regalo en su aniversario, se había convertido en el catalizador de mi venganza. Describí la obsesión que me consumió, el deseo ardiente de justicia que me empujó a actuar. No busqué excusas, solo expliqué el profundo dolor que me llevó por ese camino oscuro. La reacción de mis padres no fue la que esperaba. No hubo gritos ni reproches estridentes. En cambio, mi madre se acercó lentamente y me abrazó. Fue un abrazo apretado, lleno de compasión, pero también de una tristeza infinita. Hijo mío, susurró, el dolor no justifica la destrucción. Él te hirió, sí, pero te has herido a ti mismo en el proceso. Mi padre, por su parte, mantuvo la distancia, su mirada una mezcla de severidad y preocupación. Ricardo, dijo con voz firme, la venganza es un plato que envenena a quien lo come. Has expuesto una verdad terrible, pero ¿a qué costo? Ese día, la familia se fracturó. La revelación de la infidelidad de mi esposo y la forma en que la saqué a la luz causó un terremoto. Su amante, una mujer que conocía desde la infancia, desapareció de nuestras vidas. Mi esposo, humillado y expuesto, se hundió en una espiral de vergüenza y arrepentimiento. Nuestra relación, ya rota, se desintegró por completo. El divorcio fue inevitable, un proceso doloroso que se extendió por meses, dejando cicatrices profundas. La casa que compartimos, una vez llena de risas y planes futuros, se convirtió en un monumento a la desilusión. Vendí la mayoría de mis pertenencias, buscando borrar los recuerdos, las promesas rotas. Me mudé a una pequeña casa en un pueblo costero de Oaxaca, lejos del bullicio de la Ciudad de México, buscando la paz que había perdido. El mar, con su inmensidad y su constante ir y venir, se convirtió en mi único confidente. Los primeros meses fueron los más difíciles. La soledad era una carga pesada y la culpa, aunque mitigada por la sensación de haber hecho justicia, me acompañaba como una sombra. Pensaba en mi esposo, en la vida que habíamos construido, en los sueños que se desvanecieron. No sentía alegría por su sufrimiento, solo un vacío punzante. La venganza, descubrí, no era dulce, era amarga, dejando un regusto a cenizas. Con el tiempo, las olas comienzan a lavar el resentimiento. Empecé a pintar de nuevo, algo que había abandonado hace años. Los colores vibrantes de Oaxaca, sus paisajes, su gente me inspiraron. En cada pincelada sentía que liberaba un poco de la oscuridad que me había envuelto. Aprendí a perdonarme a mí mismo por las decisiones que tomé en mi desesperación. Comprendí que la verdadera fuerza no reside en la destrucción del otro, sino en la reconstrucción de uno mismo. Mis padres, a pesar de todo, nunca me abandonaron. Venían a visitarme, me enviaban mensajes, pequeños gestos que me recordaban que el amor familiar, aunque herido, no se rompe fácilmente. Un día mi madre me trajo una pequeña planta de agave. Hijo, me dijo, esta planta es fuerte, resiste la sequía y florece. Así eres tú. Florecerás de nuevo. La vida en Oaxaca no era la que había planeado, pero era una vida. Una vida donde la paz era posible, donde el perdón, aunque difícil, era el camino hacia la verdadera libertad. La caja, el símbolo de mi venganza, la guardé en el fondo de un cajón, no como un trofeo, sino como un recordatorio de lo que fui y de lo que nunca más volvería a ser. Aprendí que la justicia más profunda no se encuentra en la retribución, sino en la capacidad de seguir adelante, de sanar y de encontrar la luz incluso después de la tormenta más oscura. La historia de la caja y mi venganza terminó, pero mi propia historia, la de un hombre que se encontró a sí mismo en medio de las ruinas, apenas comenzaba.